concentrados en la verdad. Hay algunas cosas que les expone el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. En el verso, por favor, 20, dice, no menosprecies las profecías. La iglesia no tenía que menospreciar la palabra que había sido transmitida, compartida por el apóstol Pablo, la escritura bíblica, y dentro de las profecías era el contenido bíblico que él les había enviado. Y dentro de estas cosas aparecen consejos importantes. ¿Cómo vamos a discernir entre lo que viene de Dios y lo que no viene? ¿Saben? Las escrituras nos llevan a tener una cosmovisión bíblica certera, verdadera, genuina, amplia. Te hace ver más allá de lo que comúnmente ven nuestros ojos. Te hace pensar más allá de lo que piensa nuestra mente tan limitada. Y bueno, la forma de poder ver las cosas siempre es mucho mejor viéndolas a la luz de la palabra del Señor. Ahora, ¿quién es el que respalda tus decisiones? ¿Quién es el que cuando vas a realizar alguna actividad, algún plan, algún acuerdo, quién te está respaldando? Y fíjense, hermanos, es interesante esto porque el tema es concentrados en la verdad. Una de las cosas que vemos en la Biblia es que el pueblo pereció, el pueblo fue destruido a falta de conocimiento. Y es que, hermanos, hay veces la iglesia se conforma únicamente con lo que sabe, no trata o no busca con frecuencia en esta decisión. Quiero que Dios me respalde, quiero hacer la voluntad de Dios. Dios realmente está en lo que estoy haciendo. Y bueno, el tema es concentrados en la verdad. ¿Por qué? Porque es importante, hermanos. Un consejo de usted puede ser para bien o para mal. Y un consejo de usted puede ser bueno a sus propios ojos. Puede ser aparentemente agradable a sus propios ojos. Y puedes estar llevando a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a los hermanos en la fe, a la iglesia misma, a otro lugar. Por eso es importante, por eso se enfatiza escudriñar la palabra, meditar en ella, reflexionar en ella, estudiarla. ¿Por qué? Porque es bueno tener una cosmovisión bíblica de las cosas. Es un hecho que toda la Biblia nos habla del Señor Jesucristo, es cristocéntrica, es maravillosa, y ahí viene el consejo ideal y necesario. ¿Por qué concentrados en la verdad? ¿Qué creen? Hay un detalle, todo aquello que se aparta de la verdad, llámese un matrimonio, llámese una familia, llámese un empleo, llámese una iglesia, llámese un ministerio, llámese lo que se llame. Cuando se aparta de la palabra del Señor, va de camino a la destrucción, al fracaso. Por eso es importante saber y conocer la palabra. Mi pueblo pereció a falta de conocimiento, fue destruido. ¿Quién respalda tus decisiones? ¿En base a qué las fomentas? ¿En base a qué las argumentas? Hermanos, noto de verdad demasiada ignorancia hoy en día. Desde los pequeños veíamos en la escuelita bíblica un gran porcentaje de niños de 13 a 14 años creen que Jesús pecó, tienen un errado conocimiento de la palabra, y es que el problema no es de todo de los niños.
El problema es que hay padres desinteresados en las cosas de Dios, que no conocen con certeza la palabra. Por eso es importante, hermanos, que nos concentremos en la verdad, en la palabra, para tomar una buena decisión. ¿Por qué? Porque una decisión tomada a la luz de la Biblia te dará paz, vas a estar estable, satisfecho, contento, disfrutando en hacer lo correcto y vas a tener buenos resultados. En cambio, una mala decisión te trae preocupación, miedo, temor, angustia, lágrimas, pleitos, conflictos, enojo, ira. Y vamos a analizar el punto 1. Dice el verso 21. Verso 21, por favor. Examinar lo que todo. Para llegar a una decisión o a una conclusión, debiste haberla pasado por el ente bíblico, a la luz de la palabra, a la luz de la escritura. Hermanos, pongan sus decisiones, véanlas a la luz de la Biblia, no en tus propios ojos, no según tu mente, no según tu sentido común, no según lo que digan la mayoría. Es un hecho que es válido y es sano escucharnos. Pero aun cuando escuches a alguien, debes de examinar lo que escuchas a la luz de la palabra, a la luz de la escritura. Vas a escuchar a tus hijos, vas a escuchar a tu esposa, vas a escuchar a los hermanos, vas a escuchar a la iglesia, pero todo debe de pasar por el ente bíblico. Examinarlo todo. Nosotros, hermanos, no tenemos la verdad absoluta. No somos la verdad absoluta. La verdad, Cristo es la verdad. Su palabra es la verdad. Por eso dice la palabra examinarlo. Pero a la luz de quién, a la luz de la Biblia. La palabra examinar significa probar, poner a prueba, distinguir, someter y comprobar, comprobar. Comprobar, hermano. Una de las cosas que tuviera que analizar, una estadística de quienes piden consejo, en su mayoría son las hermanas. Me sorprende que todas están casadas con personas sabias. Generalmente un hombre viene a pedir consejo cuando ya tiene un problema encima. Oye, hermano, no lo sabemos todo. Por eso debemos de examinarlo a la luz de la Biblia. Una madre preguntando, pastor, ¿qué hago con mi hijo? Pastor, ¿qué hago en esta situación? Pastor, ¿qué dice la Biblia? Examinarlo todo. De pronto, hermanos, hay respuestas que tomamos o decisiones rápidas, inmediatas, que las guiamos bajo nuestro propio razonamiento, respaldadas por nosotros mismos. Y veremos más adelantito cuál es el problema. Quizás salgas de forma temporal, tengas una solución temporal, rápida, pero al rato ya tienes un problema más grande, más fuerte. Pudiste haberlo arreglado, un problema con una persona, al rato ya es una familia. ¿Por qué? Porque muchas veces no examinamos las cosas a la luz de la palabra. Porque quizá por pena, por más rápido, ¿por qué me va a enseñar? ¿Por qué? Ay, ¿cómo es que te puedes basar en la vida?
Las respuestas rápidas muchas veces son como la comida chatarra, te satisfacen por un rato, pero al rato ya tienes un problema. Ya te disparó el colesterol, triglicéridos, tienes diabetes, tienes problemas por soluciones rápidas. A la larga hacen daño, hermanos. Examinar, poner a prueba. Yo quisiera que pusieras a prueba cada decisión. En la Biblia encontramos algunos personajes. Había un consejo compuesto de más de 70 hombres, aparentemente sabios. Eran unos ignorantes. Eso me llama la atención y eso lo vemos, por favor, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 7. Gente que decía conocer la palabra, capítulo 7, verso 45, no examinaban las cosas a la luz de la Biblia, decían apoyarse de la Biblia. Verso 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Enviaron a traer a Jesús. Mas sin embargo los alguaciles respondieron lo siguiente en el verso 46. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Fíjense, los alguaciles estaban examinando los hechos de Jesús, las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Y llegan sorprendidos por las cosas que habían escuchado del Señor. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Examina, medita, reflexiona, escucha. Personas como los alguaciles estaban sorprendidos, estaban maravillados de las cosas que el Señor Jesús hablaba. Examina las cosas a la luz de la Biblia, examina las cosas de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. En cambio, ahí mismo dice en el verso 47, entonces los fariseos le respondieron, ¿también ustedes habéis sido qué? ¿Engañados? Y el asunto aquí, hermanos, es que ellos creían tener la verdad, ellos creían decir la verdad, y eran los más engañados, y eran el consejo de todo Israel, los eruditos, los aparentemente espirituales. Y eso debemos de meditar y reflexionar. No siempre alguien que tenga una Biblia es sinónimo de sabio. Ellos tenían la ley y se mofaban por la ley. Tan es así que en el verso 49, en el verso 47, entonces los fariseos le respondieron, ¿también ustedes habéis sido engañados? Verso 48, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes? Hermanos, ¿en qué estaban basando? ¿Bajo qué lente estaban examinando las cosas? Analícenlo. La estaban examinando bajo su propio razonamiento. Su argumento que sacan es, ¿acaso ha creído alguno de los gobernantes? ¿Eso es examinar a la luz de la Biblia? ¿O de los fariseos? ¿Eso es examinar a la luz de la Biblia? Ahora resulta que los gobernantes eran los más genuinos y santos. Y luego ellos se ponen como, ¿acaso los fariseos? Pues eran un par de hipócritas, mentirosos, no eran sinceros.
Pero ese es el razonamiento. No te dejes llevar muchas veces por lo que diga la mayoría. Apóyate en la Biblia, en la palabra del Señor. Verso 49. Mas esta gente que no sabe la ley, ¿qué cosa? ¿Qué se están diciendo a sí mismos estos? ¿Quién no conocía la ley realmente? Pues los fariseos. Se están diciendo a sí mismos malditos. Porque si hubiesen conocido la ley, no hubieran crucificado a Cristo. Pero no siempre quien carga la ley es sabio. Y no siempre quien carga la ley examina las cosas a la luz de la Biblia. Por eso debes de tener interés en la palabra, en escudriñarla, en examinar las cosas. Ellos mismos se dicen que son malditos porque dicen más esta gente que no sabe la ley. Con la misma ley el Señor los desacreditó. En el verso 50 les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, y aquí hay alguien que lo refuta. Uno de los fariseos, quien había ido de noche a buscar al Señor, les dice lo siguiente: el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, verso 51, y ahí le está refutando. A ver, nosotros tenemos la ley, pero no la estamos aplicando. Verso 51, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Él está defendiendo, él está sacando la ley. En cambio, los fariseos, verso 52, le respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? ¿Por qué no le dijeron, a ver, ¿dónde dice la Biblia eso? Porque se apoyaban en su propio razonamiento. Y una persona que se apoya en su propio razonamiento, cuando lo confrontas con la Biblia, cuando le enseñan la Biblia, saca sus argumentos humanos. Tan es así que le dice, ¿eres tú también Galileo? ¿Eso qué? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Se salieron por un lado y conocían la ley y eran los espirituales, eran la eminencia de la ley. ¿Cuánta ignorancia hay de la palabra? Volviendo al tema nuevamente, en examinar. Por eso, hermanos, hoy el tema es concentrados en la verdad. Nosotros no somos la verdad absoluta. Cualquiera de nosotros puede errar, se equivoca, falla, tiene errores. La palabra es infalible, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? No tiene errores, no tiene falla. Y eso es lo hermoso de la Biblia. En Isaías, por favor, capítulo 55. Examinemos todo. Isaías 55, por favor, verso 8. Miren lo bonito de la palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Hay veces queremos encajar lo secular en lo espiritual. ¿Qué te pasa? No se alinean las cosas entre lo secular. Quizá puede que encaje en ciertas áreas, ciertas cosas, pero lo espiritual es espiritual y no se alinea, dice la palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Eclesiastés, por favor, capítulo 11. Hermano, los pensamientos de Dios son santos, son puros, son genuinos, son justos, son rectos, son íntegros, son de bien. Esos son los pensamientos del Señor. Esos son diferentes. Verso 5. Denle lectura a este bonito versículo. Verso 5, por favor. ¿Todos? Como tú no sabes cuál es el camino del viento y cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, ¿cómo no apoyarse del Señor? ¿Cómo no apoyarse de la palabra? Y como crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. Así, hermanos, así somos. ¿De qué? De ignorantes de la obra del Señor. Por eso te invito a que te acerques a la palabra. Que no creas que lo sabes todo, hermanos, vamos a vivir. El que realmente es humilde reconoce que no lo sabe todo. Hermanos, nos vamos a morir sabiendo un vasito de agua, si no es que una gotita frente al inmenso mar del conocimiento del Señor. No creas que eres muy sabio, apóyate del Señor. Examina las cosas a la luz de la Biblia. De lo contrario, te verás como un ignorante cuando de pronto alguien te diga, ¿sabes qué? Esta decisión la hiciste mal. Mira qué dice la Biblia, mira qué dice la palabra. Así ignoras la obra de Dios. Ayúdanos, Señor, el cual hace todas las cosas. Oseas capítulo 4, verso 6. Oseas 4, verso 6. ¿Por qué nos va tan mal en la vida, hermanos? Y aquí está la razón. Se destruye una familia, un matrimonio, una vida, una iglesia, un ministerio, un trabajo, una amistad, una relación. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué, Señor? ¿Porque le faltó qué? Porque le faltó conocimiento. Porque le faltó conocimiento. Un pueblo ignorante de la palabra de Dios, y no solo ese era el problema, la falta de conocimiento, que el poco conocimiento que existía en el pueblo, prefirieron ir en contra del plan de Dios, siendo desobedientes a lo que ya conocían, yendo a un camino contrario que los llevaba a la destrucción. Así que, hermano, aquí hay algo interesante. Concéntrate en la Biblia. Concéntrate. Para que no seas desviado a un camino de destrucción donde tú mismo te veas afectado por tus malas decisiones. Por cuanto desechaste, no solo había ignorancia. Y habemos muchos que tenemos conocimiento por la cantidad de enseñanza recibida. Y en muchos de nosotros no es la falta de conocimiento, sino el problema en muchos es que desechamos el conocimiento, lo hacemos a un lado, ignoramos el conocimiento de Dios, porque queremos encajar donde no es encajable mi propia opinión, mi propio comentario, mis propias ideas. ¿Por cuánto desechaste el conocimiento? Y ahí está el problema, hermano. Si tú desechas el conocimiento de la palabra, Dios es grande en amor y muy paciente.
Pero si desechamos el conocimiento del Señor, lo que ya sabemos, lo que ya conocemos, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué fracasamos? A falta del conocimiento y porque desechamos el conocimiento de Dios, porque las cosas las examinamos bajo nuestro propio lente. Y algunos ya usamos lentes, problemas de la vista. ¿Qué dice el consejo de Dios? En Proverbios capítulo, por favor, 3, examina todo, mi hermano. Y reconoce cuando te has equivocado. Capítulo 3, verso 5. Fíate de Jehová. ¿De qué? De todo tu corazón. La palabra fíate del hebreo batá significa apresurarse a refugiarse. Apresúrate a refugiarte en Dios. También significa confiar, apoyarse, tener esperanza y estar tranquilo. Fíate de Jehová de todo tu corazón, apóyate, refúgiate, sumérgete, busca una respuesta en Dios. Cuando eso pase, hermano, vas a estar tranquilo, vas a estar confiado. Examina todo a la luz de la Biblia, rápido, todo, como esposo, como padre, como hijo, como madre, como trabajador, como consejero, como iglesia, como servidor, como pastor, como cualquier persona que sea. Sumérgete y refúgiate en la Biblia, examina todo. ¿Cuál es el problema por el cual el pueblo fue destruido? En el mismo verso, y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes. Del hebreo shan, raíz primaria, significa que no te respaldes en tu propia prudencia, que no te sostengas en tu propia prudencia, que no descanses en tu propia prudencia, que no te recuestes en tu propia prudencia y que no te sustentes en tu propia prudencia. Hermanos, nosotros fallamos. Y si de pronto no hay una respuesta inmediata, pídele a Dios en oración. Y eso lo debes de hacer. No siempre tienes que responder con algo. Hay veces la respuesta es, no lo sé, tengo que ir a Dios en oración para ver qué Dios me muestra. Es válido. Señor, mira, tengo una situación así, no sé qué hacer, ayúdame, muéstrame, revélame por medio de tu palabra, Señor, dame un consejo. Yo mismo como pastor hay decisiones que he tenido que decir, ¿sabes qué? Mira, hermano, esto me lo tengo que llevar en oración. No tengo una respuesta ahorita, pero déjame ver qué dice la Biblia en cuanto a este tema. Por el temor a equivocarse, por el temor a decirle algo que le dé una solución rápida y que al rato tenga un problema más grande. Por eso de pronto hay cosas que hay que llevarlas en oración y pedirle a Dios ese consejo. Dios, muéstrame qué hago. Pero debemos de examinar todo a la luz de la palabra del Señor. Porque si te apoyas en tu propia prudencia, hermanos, por eso a veces cometemos cada error, cada falla, cada tragedia. Dedícale tiempo a la palabra, al estudio, reflexiona. Mira, hay cosas que quizá no entiendas, pero si usted lee la Biblia del diario, va a comprender muchas cosas. Y las que no entienda, apúntelas aquí en una enseñanza, en una consejería.
se van aclarando, pero estudie la Biblia. Vamos por favor a primera a los Corintios capítulo 2, verso 14. Si eres de las personas que se apoyan del incrédulo, ya careces de sabiduría. Si esa es tu base. Digo, de pronto puedes preguntarle a un incrédulo qué piensa o qué hace y pueda darte información. Pero que tú te dejes guiar por lo que dice el mundo, lo que dice el incrédulo, teniendo la palabra al alcance. Ya erramos ahí. En 1 Corintios 2:14 nos habla de la magnitud de la ceguera de los incrédulos. ¿De ahí te apoyas, mi hermano? ¿De ahí te guías? ¿De ahí te orientas? Dice la palabra que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las conoce, hermano. Porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así, hermano, debes de tomar en cuenta. ¿Qué consejo tan bueno te puede dar un incrédulo? Si está cegado, se apoya en su propia opinión, en su propio razonamiento, de acuerdo a su experiencia. Y quizá pueda darte algo a escuchar, pero tu base, nuestra regla de fe y práctica, en donde debemos de examinar todos la palabra del Señor. Verso 15. En cambio, miren hermanos, en cambio el espiritual juzga ¿qué? Todas las cosas. Pero ojo aquí, el espiritual. Porque habemos gente que tenemos conocimiento, pero no somos nada espirituales. El espiritual es el que tiene ese discernimiento para juzgar las cosas. Los fariseos sí tenían cierto conocimiento. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. La misma Biblia lo juzga. Así que, hermanos, volviendo a los Tesalonicenses 5:21, examínalo todo. Examínalo todo. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Muéstrame. 2, retener lo bueno, retener lo bueno. Retener del griego jatejo, que significa sujetar, ocupar, poseer, mantenerte firme, apoderarse de lo bueno. De lo bueno. Sujétate de lo bueno, ocúpate en lo bueno, posee lo bueno, mantente firme en lo bueno. Apoderarse de lo bueno. Nuestra mente debe de ocupar las cosas buenas. Nuestra vida, nuestro tiempo tiene que estar enfocado en lo bueno. Retener lo bueno. De pronto, hermano, si usted no examina las cosas a la luz de la Biblia, vas a pasar a retener lo malo. Y eso malo te va a hacer daño, te va a afectar. Por eso examínalo. A ver, esto sí, esto no. Esto sí, esto no. De pronto hay cosas que tu hijo te pueda decir, aparentemente cosas buenas, pero debes de examinarlo a la luz de la Biblia. ¿Qué tan bueno es lo que me dice mi hijo? ¿Qué tan bueno es lo que me dice mi esposa? ¿Qué tan bueno es lo que me dice mi hermano en la fe? ¿Qué tan bueno es lo que me está diciendo el mismo pastor? ¿Cómo vas a conocer lo bueno si no conoce la Biblia?
Consejo que da Pablo aquí a la iglesia de Tesalónica: retenga lo bueno para que eso pase. Examina todo a la luz de la Biblia. De pronto va a haber enseñanzas que quizá de 50 minutos o más, bueno, esto me es de bendición. Aquí el pastor ya dijo algo que no. Retenga lo bueno. Incluso en la iglesia, retenga lo bueno. En sus hijos, retenga lo bueno. En su esposo, lo mismo. Retén lo bueno. ¿Estás escuchando una enseñanza de alguna otra persona? Retén lo bueno. Retén lo bueno. Sujétate a lo bueno. Ocúpate en lo bueno. Y eso es importante. Fíjense. No solo eso. Vamos al libro de Job. Hay algo interesante aquí. Job capítulo 2, verso 2. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde viene? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Verso que sigue. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal, que todavía qué? Retiene. ¿Qué retuvo? ¿Qué retuvo de bueno Job? ¿Retiene su qué? Retuvo lo bueno. Ya fue zarandeado. Retuvo lo bueno. Retuvo su integridad. Aun cuando su esposa le dice: maldice a Dios y muérete, él retuvo la integridad. Se aferró a la integridad. Se sujetó a esa integridad. Retén lo bueno. Nada bueno me está pasando. Quiero permanecer en lo correcto. Haciendo el bien. Haciendo lo correcto. Nadie corresponde a un acto de misericordia. Quiero seguir siendo misericordioso. Nadie me agradece, no me importa. Quiero seguir ayudando. No me perdonan cuando me equivoco. Quiero seguir amando. Retén lo bueno. Me afectan, me critican o lo que sea en la casa o lo que sea que pase. Quiero retener lo bueno. Yo no dudo que de pronto ya quieres destaparte, quieres responder o corresponder como lo hace el mundo, como alguien que quiere hacerte daño. Retén lo bueno. No es fácil, pero sí es posible. Retén lo bueno. ¿Y cuántas otras muchas cosas de pronto te ves en estrecho? A punto de ya no retener esa integridad, esa fidelidad, ese amor, esa lealtad. Señor, ayúdame a retener lo bueno. No me está yendo nada bien. Ayúdame, Señor. Retén lo bueno. ¿Cómo vas a conocer lo bueno? Si lo único bueno, lo único que te habla de lo bueno es en la palabra. Estudia y vas a ver esto es bueno. Retenga lo bueno. Job retuvo lo bueno. Su integridad. La retuvo, la fijó, la confirmó, fue firme, la abrazó. Y terminó diciendo en el verso 10. A veces, hermanos, estamos a nada de ya no retener lo bueno. Ya basta. Pero no, Señor, ayúdame. Él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas.
has hablado. ¿Qué pues recibiremos de Dios? El bien. ¿Y el mal no lo recibiremos? Qué precioso es esto. Es como el néctar de un jugo, la fe, la confianza, la integridad, la esencia de cómo deberíamos de ser los cristianos. De a pesar de todas las cosas que atravesamos, vivimos, poder decir esto, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Aun cuando me está yendo mal, prefiero retener lo bueno. Aun cuando no me traten como deben, retengo lo bueno. Aun cuando alguien ya me falló, quiero mantenerme leal. Aun cuando alguien ya me desacreditó, quiero seguir ahí, Señor. Eso es retener lo bueno a la luz de la palabra. Amén. En todo esto no pecó Job con sus labios. Y por último, en el verso, volviendo por favor a primera los Tesalonicenses 5:22. Denle lectura a este verso. Fuerte, 5:22. Todos dicen. Restringirse uno mismo, apartarse, en un sentido de no hacer lo mismo que hacen los demás. Evita lo malo, apártate, aléjate, distánciate. No te dejes contaminar, no te dejes influenciar, no te dejes arrastrar, hermano. Fíjense, lo hemos visto a la luz de la Biblia, el cristiano, cuando es influenciado por el enemigo, no es influenciado únicamente por el mundo. En su misma casa habrá quien te diga, quizá el esposo, la esposa, el hijo, el hermano, el papá o la mamá, a que hagas lo contrario, a que vayas en contra de la Biblia, pero allá usted si quiere retener lo bueno y apartarse de lo malo. El problema es que a veces el mal está dentro en casa. Incluso nosotros mismos en nuestra mente debemos de evitar lo malo, porque sí hay una lucha constante entre lo bueno y lo malo. Pablo tuvo esa batalla interior, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y tenía una lucha interior. Pero no solo tenemos la lucha interior en la misma casa, de no seguirle el juego al hijo, de no caer en la provocación del esposo o de la esposa. Apártate, examínalo todo, retén lo bueno y apártate. Apártate. De pronto vas a querer expresar palabras groseras que lastiman, que hieren. O vas a querer caer en el juego de un chisme. Vas a querer estar enredado en cosas que no te edifican. Apártate del mal, aléjate del mal. Y si de pronto tienes que decirle a tu misma esposa o esposo, ¿sabes qué? Ya basta. Esto que haces no me edifica, no me ayuda, no me contribuye. Apártate, estás pecando contra el Señor. Ten la firmeza y la valentía también porque no te puedes apartar de tu esposo si vives con ella o vives con él. Pero sí le puedes poner un alto de decirle, ya basta. No me enredes en tus asuntos. El problema es que muchas veces, más allá de alejarnos, también nos enredamos. Sé sabio, examínalo todo. Retén lo bueno y apártate del mal. Porque el mal está en nosotros mismos, está en un esposo, en una esposa, en unos hijos, en unos hermanos. Apártate. Proverbios capítulo 3, verso 6. Así que hermano, reconoce en todos tus caminos al Señor. En todos tus caminos. En todos.
Escucha, examina, medita, reflexiona. A ver, mira, de estas 10 cosas que me dijiste, 5 son buenas y 5 no tan bien. Y 5 son buenas porque la Biblia las respalda. Pero esto y esto no se alinean a la palabra. Te estás apoyando en tu propio razonamiento. Lo siento, no puedo apoyarte. No puedo estar contigo en eso. Te va a ir mal. Dice la palabra, reconócelo en todos tus caminos, en todas tus decisiones. Reconoce al Señor. Y Él, el Señor, Él enderezará tus veredas. En el verso 7, versículo 7, no seas sabio en tu propia, ¿qué? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ser temeroso, hermanos. Una cosa es ser inteligente, tener sabiduría, inteligencia de la Biblia, pero ser temeroso y ser sabio es la aplicación de la inteligencia que tienes de la Biblia. Y una persona temerosa de Dios quiere vivir conforme a la palabra de Dios y no se apoya en sus propios razonamientos, sino se apoya en la palabra, teme a Dios y se aparta del mal. Y si de pronto el que es temeroso de Dios, en su falta de conocimiento, comprende y es confrontado por Dios y sabe que se equivocó, va a tener la humildad y el corazón para decirle a Dios, Dios, perdóname. Lo hice sin un cierto conocimiento, pero no quiero estar ahí, quiero apartarme, quiero hacer lo correcto, quiero hacer lo que te agrada. Porque no se deleita en su opinión, sino que se deleita en la ley del Señor. Verso 1, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley. No te olvides de mi ley y tu corazón, ¿qué cosa? Guarde mis mandamientos. Así que, hermanos, concéntrate en la verdad. Número 1, examínalo todo. Número 2, retén lo bueno. Todo eso que has aprendido, reténlo. Y mantente firme, no pierdas tu integridad y apártate de toda especie de mal. Amén. Hermano, Dios te bendiga. Espero en el Señor que esta palabra te sea de bendición y no te apoyes en tu propia opinión. ¿Por qué? Porque el pueblo pereció a falta de conocimiento y porque desechó la ley de Dios. Dios te bendiga. Vamos a orar. Amado y buen Dios, te doy gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por este tiempo, por esta semana de escuelitas bíblicas, Señor. Un trabajo bonito, un trabajo que te llena de gozo y que sabemos que tiene su bendición, Señor, en cada uno de aquellos pequeños que recibieron tu palabra. Te doy muchas gracias por tu iglesia, Señor, porque se ha unido en un solo espíritu, con un solo propósito, en glorificar tu nombre, en exaltar tu nombre, entendiendo y comprendiendo a la luz de tu palabra, que no quieres que nadie perezca, que quieres que todos procedan al arrepentimiento. Gracias a Dios por esta semana, por cada hermano. Dótales de fuerza, Señor. Concédeles el anhelo de sus corazones. Dice tu palabra, Señor, que honras a los que te honran. Y Padre, gracias porque tu iglesia, Señor, ha reflejado esa actitud de gratitud y de amor hacia tu nombre, Señor, por tantas cosas y bendiciones que has derramado en nosotros. Bendícelos, Señor, fortalécelos, guárdalos, cuídalos. Sé que algunos pidieron alguna semana de vacaciones, otros, Señor, pidieron permiso, otros dejaron a sus hijos por ahí encargados para poder servirte, otros evitaron comprar quizá algo que les hacía falta para contribuir en la obra. Y Señor,
Tú que conoces los corazones y tú que conoces cada acción y que las pesas, Señor, están en tu balanza. Padre, bendíceles, bendíceles, incluso aquellos que de pronto no aparecen en alguna foto, al cual no es necesario porque sabemos que estamos en tu mente, en tus pensamientos, Señor, tú nos conoces, bendícelos, Padre Celestial, y fortalécenos, bendice a mis hermanos, y Padre, gracias por su vida, me siento gozoso, dichoso, de saber que se unen para glorificar tu nombre, y Señor, sé que también el día de mañana partimos al campamento de jóvenes organizado por Coalición Torre Fuerte, Señor. Y Padre, gracias por la disposición de mis hermanos que han dispuesto en esta iglesia el contribuir. Nuestra hermana Betsa, Señor, gracias por su vida, fortalece a su familia. Guárdale, Señor, bendice también a nuestro hermano Rubén, a nuestra hermana Paola, a nuestro hermano también de la iglesia Manuel, nuestro hermano Yair, que estará formando parte del equipo de recreación, Señor. Úsalos para tu gloria y cuida de cada joven. Bendice a cada pastor, úsalo con gracia, Señor, y que tus ángeles y que tu presencia, Señor, sean manifestados en este campamento. Gracias, Dios, por cada bendición. Síguenos bendiciendo, ayúdanos. Y Padre, gracias por todo. En el santo nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias. Dios les bendiga.